los Estados Unidos de América, durante años, paradigma de la democracia, se creó a principios del siglo XX una organización que, desde ese momento y hasta la fecha de hoy, se encargaría de diversas investigaciones en el seno del país. La organización, fundada por el fiscal Bonaparte en 1908, fue creciendo y en 1933 terminó por fusionarse con la Oficina de Prohibición, dándose en llamar desde ese momento y hasta la fecha Oficina Federal de Investigación, o dicho de manera que a todos ustedes les resulte más familiar, FBI, y dedicándose a cada vez más y más variadas labores de distinta y controvertida catadura. Llegados a este punto, les dejo, si tienen curiosidad, que se den una vuelta por la Wikipedia y se compongan su propia opinión al respecto. De lo que yo quiero, o mejor dicho, de quien yo quiero hablar en el cuento de hoy, es de su hombre más emblemático, el presidente del FBI desde, y tomen nota, 1924 y hasta 1972. Casi nada. ¿Se figuran el poder que tuvo ese hombre al mando de la oficina de investigación del país más hegemónico del mundo? ¿Y se figuran la de secretos que poseyó, la de cosas buenas y la de cosas malas que hizo? Bueno, de todo ello, o de alguna que otra cosa, pueden documentarse con cierta facilidad. Lo que no van a encontrar es esta historia que, en cuentos que te cuento para que no mires para otro lado, hoy les dejo. En cuentos que te cuento para que no mires para otro lado, atraco a las 15. A las 15 horas, con 06 minutos y un segundo, se escuchó un portazo y saltaron todas las alarmas de la Gran Reserva Central de los Estados Unidos de América, que quedó completamente sellada. A las 15 horas, con 11 minutos y 2 segundos, el edificio ya estaba completamente rodeado de agentes de la ley que apuntaban su amplio arsenal, cubriendo todas las puertas y ventanas. A las 15 horas, con 16 minutos y 3 segundos, las calles circundantes, en 6 kilómetros a la redonda, quedaron cortadas al tráfico de manera drástica e indefinida. Solo los vehículos de bomberos, las ambulancias médicas y los camiones de la policía tenían permiso de circulación por sus vías. A las 15 horas, con 17 minutos y 4 segundos, tan solo el batir de las alas del helicóptero de la Guardia Nacional rompía el absoluto silencio que se había instalado alrededor del mítico edificio, símbolo del poder de la nación. A las 15 horas con 19 minutos y 5 segundos, cada uno de los más de 2.000 agentes que se habían apostado alrededor de la enorme construcción esperaba ansioso el desarrollo de los acontecimientos. Nerviosos unos se preguntaban qué clase de locos eran los que habían tenido la temeridad de atracar el Banco Federal. Ávidos otros observaban, esperanzados con la idea de que se produjera un buen tiroteo que acabara con los peligrosos delincuentes achicharrados y su heroica hazaña como servidores de la ley enmarcada en todos los noticiarios. A las 15 horas, con 21 minutos y 6 segundos, llegó el representante del Federal Bureau of Investigation, popularmente conocido por sus siglas FBI. Era mayo de 1933 y J. Edgar Hoover se acercaba a su 10º aniversario al mando de esta institución que había nacido con la pretensión de convertirse en el alma policíaco judicial del país.
Entre la caterva de agentes uniformados se levantó un murmullo que fue creciendo en intensidad. Por un momento, todos a la vez se olvidaron del terrible enemigo anónimo que había tenido la desfachatez de asaltar el banco más seguro del mundo en la capital del país más seguro del mundo. Y se centraron en discutir entre ellos la conveniencia o no de que los señoritingos del FBI entraran en acción. Las opiniones fueron muy encontradas. Los había que alababan los buenos éxitos logrados por el señor J.E. Hoover y los había que, por su parte, consideraban que solo se trataba de una banda de niños pijos, comandados por el tipo más engreído que jamás hubieran conocido, y que lo logrado hasta la fecha no era más que inmodesta publicidad. Lo cierto fue que, llegado el FBI a la escena y antes de que el reloj contara 2 minutos desde su aparición, a las 15 horas con 23 minutos y 5 segundos para ser exactos, los hijos de papá, vestidos con abrigos largos diseñados por Schiaparelli, trajes de Stiebel, corbatas de Bionet y sombreros del tipo fedora, bien calados, ya habían dejado su impronta y tomado el mando de las operaciones, deponiendo al comandante en jefe de la policía regular con una orden presidencial. Estos tipos del cuerpo federal, con sus sombreritos de convoy, sus abriguitos de mafiosos refinados y sus modales exquisitos, no son más que unos papanatas educados, hijos de padres con dinero que le compran la chapa del orden público y que terminan metiendo sus narices en donde nadie les llama. Iba rezongando el hasta ese momento jefe de operaciones, entre dientes, ya camino de su casa, a donde se fue a ver el desarrollo del resto del atraco por televisión, armado con una cerveza fría y un bol de palomitas. No transcurrió mucho tiempo desde que el capitán de la policía se ausentara por temas personales, según el comunicado lanzado a la opinión pública desde la Oficina de Información del Estado, cuando el agente Smith, primer oficial del FBI y ahora nuevo hombre al mando de las operaciones, sacó un megáfono e invitó, con sonidos discordantes y varios previos chirridos, a los malos del interior a rendirse, recordándoles la imposibilidad de escapar del rodeado por todos lados edificio federal. Fue todo muy protocolario, un discurso de manual. No se han escuchado disparos y queremos entender que no hay heridos entre los trabajadores del banco y los clientes que se encontraban dentro en el momento de ustedes acceder, prorrumpió el agente. Por tanto, si ustedes se entregan sin resistencia, las sanciones a que se puedan enfrentar serán muy leves. Ríndanse ahora y todo habrá quedado en una anécdota, concluía el generoso oficial. Tras 2 minutos de expectante silencio, la respuesta llegó con más silencio todavía. Las miradas recelosas entre policías uniformados y guapos agentes del FBI se fueron multiplicando. Algún carraspeo nervioso cortaba el ambiente, mientras los dedos de todos rozaban los gatillos con ansiedad. Entonces, alguien apuntó a los tejados de alrededor del banco y las suspicaces miradas de las fuerzas del orden dieron en converger en los múltiples tiradores de élite que se aprestaban a apostarse entre las azoteas. Estamos presenciando, en riguroso directo, el mayor dispositivo policial jamás desplegado en capital de país alguno, apuntaba el reportero de la CBC a su operador de cámara desde detrás de la cinta de seguridad en que se habían parapetado los distintos medios nacionales que, como moscas, habían acudido a la miel del acontecimiento. De momento no hay recuento oficial del número de atracadores ni de la identidad y el armamento que portan los mismos, escuchaba desde el televisor de su casa el capitán del primer operativo policial expulsado por el FBI que comentaba el periodista de la Fox.
Iban a seguir los variopintos comentarios de los diversos periodistas cuando todos se vieron interrumpidos por un desagradable chirrido que dio paso a la voz conciliadora, pero de tono más áspero que la vez anterior, del oficial Smith, que a través de su megáfono decía así: señores atracadores, reitero la oferta del FBI de garantizarles que no cumplirán ustedes más que una leve pena por las molestias si se rinden ahora y no lo dejan para más tarde, obligando a las fuerzas del orden a intervenir. De nuevo un chirrido del megáfono señalando el fin de la transmisión y un manto de silencio cayendo sobre el banco y sus alrededores. El día era un precioso día soleado de primavera, muy propenso para salir a dar un paseo, lo que hizo que cada vez más curiosos se fueran dejando caer a pie por las proximidades, a fin de ser testigos en directo del increíble atraco que estaba teniendo lugar. Por su parte, el silencio que salía como respuesta desde el interior del magnífico inmueble no hacía más que elevar los picos de audiencias. 5-1, 5-1, rompía el minuto de silencio transcurrido tras el mensaje del oficial Smith, un vocero que, desde detrás de la línea de control policial, se asomaba a la cámara de televisión para informar a los ciudadanos del país que ya todas las casas de apuestas estaban dando sus porcentajes. A 5-1, a que no sale ni un rehén vivo. Palomitas, perritos calientes, caña de azúcar. Palomitas, perritos calientes, caña de azúcar. Llegaba de repente la voz de barítono de un tipo con sombrero de cocinero que empujaba hacia la multitud aglomerada en torno al banco un carrito con alimentos variados. El oficial Smith, un hombre bregado en situaciones complejas, no se dejaba distraer por el ambiente que se iba formando alrededor y, bien entrenado, miraba su reloj. Las 15 horas con 30 minutos y 6 segundos. Era el momento de seguir el manual y hacer la llamada al interior. Ring, 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 y colgaba, pensando que con ello iba a poner nerviosos a los atracadores, dándoles y quitándoles una esperanza, una puerta de salida. A esperar, enseguida nos devolverán la llamada, se dijo para sí mismo. De ese modo, con los curiosos comiendo perritos calientes o helados, los televidentes bebiendo cervezas frías, los policías comenzando a cansarse de apuntar a un edificio cerrado a cal y canto, y los agentes del FBI serenamente plantados, se perdieron otros 6 minutos. 6 minutos donde las apuestas variaron de tema, dejando aparcado el número de atracadores y rehenes que se prevían iban a morir para centrarse en cuál sería el siguiente paso que daría la policía. Ring, 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 la madre que los parió. Ring, ring, ¿a qué juegan estos tíos que no cogen el teléfono para iniciar la negociación? Ring, ring, ring. Nada, no hubo respuesta desde el interior. Al agente Smith se le vio una gota de sudor resbalar por la sien derecha. Esto no debía de suceder. Según el extenso manual de la agencia, estos tíos de ahí dentro ya deberían haber cogido el teléfono para una primera toma de contacto. Démosles otros 10 minutos, que se cuezan de miedo ahí dentro, prorrumpió en voz alta, mirando a las cámaras para darse confianza. Deben estar teniendo discrepancias entre ellos sobre cómo salir del lío en que se han metido. Pasados 10 minutos sin que el teléfono sonara de vuelta, Smith volvió a tirar de manual y puso a chirriar el altoparlante. Señores atracadores, son las 15 horas con 46 minutos y 7 segundos. Chirrido. Si no dan ustedes señales de vida y nos contactan
faltan para que podamos negociar las condiciones de su rendición, a las 15 horas con 50 minutos y 8 segundos, ni uno más ni uno menos, daré la orden de entrar en el edificio a sangre y fuego, y no habrá piedad para ninguno de ustedes. Es un farol, dijeron las casas de apuestas, renovando los porcentajes. En las habitaciones particulares, en los bares, en los clubes de petanca, en las asociaciones de amas de casas y en cualquier parte donde hubiera una radio o un televisor, la emoción se fue intensificando a medida que se desgranaban los segundos en el reloj, sin que nada se moviera ni el teléfono de los agentes sonase de vuelta. En el perímetro cercano a la gran reserva, la tensión se cortaba con un cuchillo cuando el reportero de la CBS comenzó a desgranar en voz alta con un cronómetro a toda pantalla los últimos 20 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, cantaban todos los congregados, incluso los policías, a coro. 1, ¡bum! Se le explotaba un globo de gas a un niño y la madre, altanera e indiferente a todas las personas que la miraban furiosas tras arrojarse al suelo por todo el alrededor, sacaba el monedero y cogiendo al niño de la mano se encaminaba al globero para comprarle otro. Y cuando el teniente Jackson, por indicación directa del oficial Smith, se acercaba a la señora con intención de recriminarla, el hijo, arrojado mozalbete, le disparaba una ráfaga de dedos de metralleta al grito de «¡Nadie puede con los atracadores fantasmas!». «Última oportunidad», sonaba de nuevo la voz amplificada por el megáfono de Smith. «Ríndanse de una vez o entraremos y sálvese quien pueda». «Camisetas, chapas, banderines, camisetas, chapas, banderines», cantaba un joven que había tendido una manta cerca de la masa de curiosos con camisetas, chapas y banderines en los que se podía leer «Yo estuve en el atraco del siglo» o «Yo fui uno de los atracadores fantasmas en el atraco del siglo». «Jackson, entramos en 3 minutos. Informe a operaciones especiales y póngase el chaleco antibalas». «Enseguida, señor», contestaba el disciplinado teniente, llevándose la mano al sombrero. Pasaron los 3 minutos entre preparativos de los operativos especiales, conexiones en directo de los canales nacionales, fugas de globos de gas, venta de souvenirs y masticado de perritos calientes y hamburguesas, subida en bolsa de las casas de apuestas y silencio absoluto de parte de los atracadores fantasmas, como ya se les llamaba en todo el país. A las 15 horas con 52 minutos y 9 segundos, la PBS puso en marcha un acalorado debate con expertos en la materia y personas anónimas que entraban y salían de antena diciendo conocer a la hermana, al tío, a la madre o a un vecino de alguno de los atracadores. Incluso hubo un tipo, dueño de un bar de la Quinta Avenida, que llamó asegurando que en su bar acababa de tomarse una cerveza el líder de la banda, que le había contado que había salido a refrescarse porque dentro del banco, con todas las puertas cerradas y las ventanas selladas, hacía mucho calor. Las audiencias rompieron todos los picos históricos. A una orden de Smith, la policía de los Estados Unidos de América entraba en el Banco de la Reserva Federal, armada hasta los dientes, esperando encontrarse a los gángsteres agazapados con armas automáticas. Eran las 15 horas con 53 minutos y 10 segundos. Las cámaras de televisión retransmitían los hechos en directo. En una acción bien coordinada, invadían a la misma vez el hall del banco, las ventanas del primer piso y los accesos al garaje y a la azotea, poniendo a buen recaudo toda la infraestructura, sin
llegar ninguno a percatarse de la estrecha puerta secreta camuflada tras una caja fuerte y que daba acceso directo al asilo adyacente, del que solo el director del banco, un hombre que tenía secretos inconfesables guardados en una carpeta bien custodiada por el jefe del Federal Bureau of Investigation, y por tanto nada que aportar al caso del que nos habla este relato, y el mismo señor J. Edgar Hoover, jefe supremo de la Federal Bureau of Investigation, tenían llave y conocimiento. En 20 segundos, tiempo que tardó en disiparse la cortina de humo que había precedido la invasión de los agentes de élite, el edificio estaba perfectamente controlado por los buenos. El camarógrafo que los acompañaba se volvía loco queriendo filmarlo todo. Ni un solo disparo se detonó en el banco, ni un solo hombre del cuerpo de entre los funcionarios del banco ni de entre los clientes circunstanciales resultó herido. La maniobra fue retransmitida a todo el país como un enorme éxito de operación, perfectamente coordinado por las fuerzas del FBI, representado en la persona del oficial Smith, que, al ser entrevistado, rápidamente argumentó que la verdadera estrella de la operación era el hombre que lo había seleccionado, formado y capacitado para pertenecer al mejor cuerpo policial que tenía el hermoso país que eran los Estados Unidos de América, el señor John Edgar Hoover. La nación entera pasó días haciéndose ecos de los méritos de esta, hasta ese momento, controvertida unidad policial que había comenzado encargándose de delitos fiscales y pequeñas capturas de bandas criminales, y que ese día daba un golpe definitivo sobre la mesa y de manera incuestionable pasaba a ser el mejor cuerpo detectivesco de la patria. Cuando la pompa y la autoalabanza se fueron disipando con el correr de los días, algunas mentes preclaras se comenzaron a preguntar por los gángsteres. ¿Quiénes eran? ¿Cómo habían logrado entrar en el banco? ¿De qué medios se habían valido para dejar dormidos a todas las personas que en el interior estaban, de forma que nadie los pudo ver operar? Y lo más importante, ¿dónde diablos se habían metido esos ladrones fantasmas? Porque era el caso que nadie los vio entrar, nadie los vio operar, nadie entendió que solo se llevaran $1 millón guardados en una arrinconada caja fuerte de uso exclusivo de un tal, según rezaba el etiquetado de la misma, J.E.H. Junior, cuando el banco guardaba en sus cajas fuertes cientos de millones y nadie tenía ni idea de por dónde y de qué manera habían vuelto a salir, esquivando el perímetro de seguridad que rodeó el edificio en menos de 6 minutos. Los 6 minutos que transcurrieron desde las 15 horas y 1 segundo en que accedieron y las 15 horas con 6 minutos y 1 segundo en que se escuchó el portazo que puso en marcha las alarmas. La policía interrogó a todos los funcionarios que estaban trabajando ese día. Encarceló a 3 de ellos durante 2 semanas, que fueron los 3 cajeros que estuvieron de permiso el día de autos, hasta que pudieron demostrar que lo pasaron con su madre lavando el coche y con su amante en un hotel recóndito de carreteras, algo de lo que esperaba que no se enterase su familia y que los medios televisivos explotaron otras 3 semanas, pues el amante del cajero resultó ser otro hombre, actor de cine en Hollywood para dar más juego. Se interrogó 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 veces al día durante varios días a los clientes que tuvieron la desdichada fortuna de tratar de ingresar o sacar sus ahorros a las 3 de la tarde de esa fatídica fecha. Y todos coincidían en que, entre las brumas de un sueño profundo que los invadió de forma colectiva, tras que se dispararan las alarmas antiincendios, lo más que podían precisar, con el temor de confundir las imágenes reales con las oníricas, era que los posibles atracadores arrastraban los pies y se movían encorvados, e incluso uno de los clientes, más atrevido que los demás, creyó haber soñado con un atracador que portaba una máscara con la cara de un viejo y que se quitaba una mascarilla de oxígeno que llevaba incorporada. El caso es que el atraco fue un pistoletazo de salida definitiva para la imparable carrera del señor Hoover y de su disciplinaria fuerza de acción, que pasaron de moverse en las sombras a convertirse en la fuerza de inteligencia interna más potente del país. La opinión pública sostuvo que la rápida intervención de los elegantes agentes de abrigo largo, sombrero y corbata obligó a los atracadores a escapar con solo unos pocos dólares en comparación con todo lo que podían haberse llevado. Y lo más importante, nadie, absolutamente nadie, había resultado herido. Luego, el escándalo del cajero y el actor liados, aderezado con otros reportes sobre políticos, empresarios, conflictos sindicales y especialmente con la espectacular noticia de la derogación de la conocida como ley seca, dejaron en un segundo plano el hecho del atraco fantasma, como se quedó guardado para los anales de la historia. Solo un hombre aguardó pacientemente a que un escándalo tapara otro escándalo y hábilmente supo jugar sus bazas para salir bien parado de un acontecimiento que debería haberle desterrado del país, cuando menos, sino llevado hasta el patíbulo de un linchamiento público. De modo que, transcurridos unos 3 meses del famoso atraco sin atracadores, siendo las 15 horas con 03 minutos y 18 segundos, nuestro hombre, que tenía fundadas sospechas de qué era lo que realmente había ocurrido, se acercó a un teléfono público para no ser grabado y realizó una llamada en la que fue informado que, efectivamente, como él ya sospechaba, su progenitor se había escapado del asilo junto con otros 6 residentes más, 4 hombres y 2 mujeres que conformaban la pandilla de los delincuentes, como allí los conocían, por ser los revoltosos e incitadores de cuantas travesuras se cometían en el lugar. Seguía la enfermera al otro lado de la línea, informando al atribulado hijo que al señor Edgar Hoover Sr. se le habían encontrado, al hacer inspección de su habitación, una vez comprobado que efectivamente se había marchado con intención de no volver, varias bombonas de cloroformo sustraídas de las habitaciones de los otros usuarios, así como unas máscaras de gas, recuerdos de la Primera Guerra Mundial que guardaban como reliquia algunos veteranos de la residencia. Elementos estos que ya habían sido repuestos a sus dueños. Y, además, una nota dirigida a su hijo Junior que pasaba a leerle literalmente en estos términos: Querido hijo abandonador de padres,
me he largado junto con mis amigos a otro asilo, donde, si no estaremos mejor atendidos, al menos sí tendremos mejor climatología para nuestros huesos reumáticos, pues está situado en Los Cayos de Florida. Te devuelvo la llave que te birlé la última vez que viniste a visitarme. Con cariño, tu padre, John Edgar Hoover I. Postdata. Pásate a abonar la factura de lo que se deba en el asilo. Yo me he tenido que largar sin hacerlo por motivos que tú ya sospechas. En cuanto al milloncillo que te hemos sustraído, tómalo como un pago por la educación que te he brindado. No creo que lo eches de menos. Me consta que tienes otros tantos guardados en otros tantos bancos, por no hablar de lo interesados que estarán los de la prensa en conocer las razones de su procedencia. Firmado el jefe fantasma. Promovamos la cultura y la literatura en todas sus formas. Si te gustó este relato, compártelo y suscríbete a nuestro canal.